En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 1 dice de la siguiente manera: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Este maravilloso capítulo revela de inmediato algo central. Lo que es central en este capítulo tiene que ser el trono de Dios, ya que aunque se mencionan algunas criaturas, se mencionan algunos asuntos importantes, no obstante aquí en particular podemos ver el trono de Dios siendo el centro de todo. El trono de Dios, amados hermanos y hermanas, es el centro de adoración, donde todas las criaturas espirituales le alaban y le glorifican sin cesar, porque Él es digno de toda la gloria y la honra. Eso lo dice el verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. En este maravilloso capítulo miramos entonces que el trono de Dios es el tema central. No hay absolutamente nada que esté en medio de toda la creación y sea el centro de todo, nada más que el trono de Dios. Yo no soy el centro de atención de nada ni de nadie. Absolutamente, con todo el respeto, ningún pastor, ninguna iglesia es el centro de nada. Estamos aquí para servirle al Señor todos y unirnos en Cristo Jesús. Pero el centro de adoración, de alabanza y de gloria es el trono del Dios Todopoderoso. Es allá como si fuese una fuerza gravitacional impresionante, solamente tomando un ejemplo, que atrae a las criaturas al canto divino: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es el lugar donde se reúnen absolutamente todas las criaturas en un mismo espíritu, adorando y glorificando. Bueno, el trono en sí es obviamente un profundo misterio y no es fácil de hablar en términos sencillos, pero vamos a tratar de adentrarnos a este tema tan importante. Algo que debemos ya, ¿verdad?, entender es que aquí el apóstol Juan está siendo trasladado a una dimensión totalmente diferente al mundo físico en el cual él habita. El mundo físico en el que Juan habita, estos cielos y esta tierra, en el cuerpo físico que Juan el apóstol tenía, no es la forma en cómo Juan va a viajar, sino que el texto sagrado nos dice que él es trasladado y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, el Espíritu controló absolutamente toda la mente, todo el ser del apóstol Juan, y lo trasladó hacia el tercer cielo, donde logró ver nada más y nada más que un trono establecido en el cielo y uno sentado. Y de esto vamos a hablar.
es simplemente imposible describir cuál es la grandeza y la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, es simplemente, imposible dar una descripción precisa y detallada del ser de Dios. Este no es nuestro tema, ni tampoco vamos a tocar aquí los atributos divinos del ser de Dios. Claro que no. Tendríamos que tomar muchísimo tiempo, pero sí vamos a hablar en términos sencillos sobre el trono del soberano Señor de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Ya, hermanos, estaba investigando y miré un estudio, unos documentos donde la NASA y la ESA están uniéndose, trabajando arduamente en un proyecto muy importante para ellos sobre la creación de un nuevo telescopio. De hecho, en octubre de este año del 2018 saldrá ya completado el trabajo y lanzarán un nuevo telescopio hacia el universo, nada más ni nada menos que aproximadamente estará de distancia de la Tierra de unos 2 millones de kilómetros distante de la Tierra, muy pero muy lejos, a comparación del antiguo telescopio que lanzó la NASA llamado Hubble. Ahora pues este telescopio llamado James Webb estará ubicado unos 2 millones de kilómetros aproximadamente distante de la Tierra. Quiere decir esto que el trabajo, ¿verdad?, que están elaborando debe de ser perfecto, porque si llegase a fallar en cálculo, en cualquier asunto, pues no tendrían la forma de ir a repararlo, porque estaría muy distanciado de la Tierra. Ahora, el telescopio James Webb es 100 veces más potente que el Hubble, que está aproximadamente unos 500 kilómetros distante o 600 de la Tierra, lo cual es demasiado cerca. Pero este James Webb o este telescopio nuevo, que repito, la NASA y la ESA es la Agencia Espacial Europea, que trabajan en unión. Ahora lo lanzarán para octubre del 2018 y está formado de un espejo principal de 6,5 metros y con unos 18 espejos hexagonales que formarán uno solo. Ahora, hermanos, esto es por qué lo estoy mencionando. Bueno, lo estoy mencionando y sírvase como introducción. Lo estoy mencionando porque este telescopio tiene como fin traer imágenes de la luz de las galaxias o acercarse más, atrapar a las galaxias más antiguas que existen en el universo, o en sí las galaxias, las estrellas principales que en teoría le dieron origen al universo, o de donde básicamente se originó todo. Ahora, la luz de las galaxias se está alejando, y de las galaxias antiguas obviamente, y la luz al alejarse las galaxias pues se estira hasta alcanzar una mayor longitud de onda, y esto las hace ver más rojas. Los científicos pues quieren viajar al principio del comienzo del universo. Ellos quieren saber dónde inició el universo, dónde fue la primera chispa, ¿verdad? Como le llaman los materialistas, le dicen el Big Bang, la gran explosión. Entonces ellos quieren ir al comienzo del tiempo, al comienzo de la materia, al comienzo donde se originó absolutamente todo, donde partió, ¿verdad?, este gran monstruo llamado universo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Obviamente usted y yo creemos en la bendita palabra de Dios, aquella palabra que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para nosotros esto es suficiente, porque la fe, los que tenemos fe, pues agradamos a Dios. Creemos que Él trajo a la existencia de donde no existía absolutamente, trajo todo. Y a esto le llamamos, ¿verdad?, creación del ex nihilo en teología.
Muy bien, los científicos pues ellos intentan viajar y este telescopio James Webb pues les va a traer imágenes del origen y del principio de todo el universo. Vean nada más qué importante es conocer esto. Ahora este telescopio pues bueno va a tener un escudo protector de aproximadamente 21 por 14 metros. Dicen que se va a mirar tan grande como si fuesen unos 200 metros cuadrados, lo cual pues sería considerablemente grande a comparación del Hubble, el antiguo telescopio. Bueno, lo lanzarán con ese fin. ¿Qué es lo que dice la NASA? ¿Cuánto va a durar o cuánto tiempo le dan de vida a este telescopio? Pues aproximadamente de 5 a 10 años estará fungiendo y trayendo imágenes del principio. Nosotros, señores y señoras, no batallamos, no andamos indagando de esa manera las cosas, porque la palabra de Dios a nosotros no nos trae un telescopio, sino la fe en ese poderoso Dios que creó absolutamente todo. Ahora, ¿por qué he mencionado este telescopio? Pues bueno, mientras el hombre busca una forma para entender la existencia de todo, pues nosotros en sí, al mirar la Biblia, somos trasladados al principio, al origen de todo. Y partiendo ya desde aquí, debemos de entender que donde el apóstol Juan ve el trono de Dios, cuando dice el primer verso, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Vea usted, el apóstol Juan no necesitó un telescopio para viajar, todo lo que tuvo que haber hecho es estar en el Espíritu en el día del Señor, bendito sea su nombre. Y es por la ley del Espíritu que él es trasladado, no al principio de la primera chispa del universo ni del tiempo, sino que él es trasladado a la eternidad, al tercer cielo, para escuchar directamente del Creador dónde se originó todo y quién es el que controla todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando el apóstol Juan mira el trono establecido en el cielo, Dios le está revelando: desde aquí, Juan, controlo el universo. Desde aquí, Juan, inicié el universo. Desde aquí, donde estás viendo, tengo el dominio soberano de todo el universo. En otras palabras, mientras unos quieren viajar con telescopio hacia el pasado, pues nosotros en la palabra de Dios vemos, no con telescopio, sino con la ley del Espíritu Santo, la revelación bíblica que nos dice dónde inició todo. ¿Dónde inició todo? Según el apóstol Juan ve el trono establecido en el cielo, aquí ya nos está diciendo que el trono de Dios está exactamente donde comenzó la creación de todo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí es el trono que Dios revela en la eternidad. Y le está mostrando a Juan que desde ese lugar Él mantiene, como dije anteriormente, con su soberana palabra y su poderosa voluntad, mantiene todas las cosas firmes. Bendito sea para siempre. Muy bien, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. La palabra trono proviene del griego tronos, así como escucha, tronos, con H, y revela en este capítulo el trono de juicio. Atención aquí, el trono de juicio que está a punto de intervenir en el universo y en la historia de la humanidad. Cuando el apóstol mira el trono, está mirando un trono que está siendo establecido, según dice el griego. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, que está siendo puesto, está siendo trasladado. Ahora, esto es importante porque quizás daremos una segunda parte. Esta será la primera parte porque hablar de este tema es profundo. Ahora, siendo establecido quiere decir que fue trasladado hacia una zona específica para poder
comenzar a actuar como juez de todo el universo. Este trono que ve el apóstol Juan en el cielo se está refiriendo al trono de juicio. Por esa razón vemos que a partir del capítulo 4 en adelante ocurren hechos sumamente importantes en la historia de la humanidad y en el universo entero. Aquí está involucrada la materia, que es afectada también. Las aguas dulces son contaminadas, caen las plagas de la ira de Dios, ¿verdad? Comienzan los juicios, las trompetas, los sellos comienzan a abrirse, etcétera, etcétera. El lenguaje apocalíptico a partir del capítulo 4 lo miramos totalmente distinto del capítulo 1 al capítulo 3, donde habla de las 7 iglesias y de la apariencia del bendito Hijo de Dios. Ahora nosotros miramos que a partir del capítulo 4 todo cambia. Ahora el lenguaje es muy dedicado al pueblo de Israel, porque habla de sellos, de trompetas, de cuernos, de bestias y de toda esta simbología que tanto se utilizó en el pueblo judío. Aquí estamos viendo que el trono interviene, es decir, está de pie. Este vocablo, tronos, aparece unas 45 veces en el libro de Apocalipsis y siempre está revelando la soberanía del que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, bendito sea su nombre para siempre. Todos sabemos que la naturaleza del tiempo es pasado, presente y futuro, ¿correcto? Entonces, cuando la Biblia describe a Dios de esta manera como el que es y que era y que ha de venir, o sea, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro, el Todopoderoso. Cuando la Biblia describe de esta manera a Dios, lo que nos está revelando en sí es que es imposible que aplique el tiempo en el ser de Dios, puesto que Él es eterno. Por eso se le manifestó a Moisés diciendo: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y esta expresión yo soy se está refiriendo a la eternidad, donde el tiempo no aplica, donde el cronos no lo toca, porque la Escritura nos dice que Él es el eterno Yahweh, el eterno presente, el que existe en sí mismo, por sí mismo, y que no depende absolutamente de nada ni de nadie para existir. Él es Dios y bendito sea su nombre. Repito, no vamos a entrar, ¿verdad?, a este tipo de explicaciones, pero es necesario que lo mencione, porque el que está sentado en el trono, dice la Escritura, que es, el que era y el que ha de venir. Dicho sea de paso que es imposible, por lo tanto, que a Dios lo midamos con el tiempo o con espacios, porque el ser de Dios no posee, atentos a esto, no posee ni espacios, ni dimensiones, ni siquiera infinitas. En otras palabras, el Creador está por encima de todas las cosas. Y aquí está estableciendo su trono, ya listo el juez de toda la tierra. Como dijo Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Eso acontecerá a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, donde ya vemos al Creador siendo como juez de toda la tierra. Bendito sea para siempre su nombre. Ahora nuestro fin es ubicar la misteriosa zona donde está el trono de Dios. El versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto es todo lo que ve el apóstol, y luego ya mira otras criaturas, y mira que toda la concentración de la creación está alrededor de él. Recuerdo aquellas teorías antiguas, ¿verdad?, y modernas también,
de la teoría geocéntrica, cuando se creía que la Tierra era el centro del universo o el centro del sistema solar. Luego vino la teoría heliocéntrica, donde se empezó ya a hablar de que el Sol era en sí el que estaba en el centro, ¿verdad? Y que todos los astros giraban alrededor de este astro llamado Sol, de esta lumbrera mayor, como dice la Escritura. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad?, que todos, pues bueno, hablaban de esto. Y bueno, teorías por aquí, teorías por allá, etcétera, etcétera. Aquí no es lo importante que el Sol sea el centro. Tampoco es importante si la Tierra, ¿verdad?, es, como se decía en la antigüedad, era el centro. No es la teoría geocéntrica ni heliocéntrica. Aquí lo que estamos viendo en la Biblia es que el centro de toda creación, hay que tenerlo bien en mente, todo gira alrededor del trono de Dios, absolutamente todo. El universo mismo está girando alrededor del majestuoso y sublime trono del Altísimo. Bendito sea su nombre. Y si pudiese aplicar la Escritura cuando dice que sus faldas llenaban el templo, y tomase, aunque yo sé que se refiere al templo judío, no me malentienda, pero si tomase la palabra templo para aplicarla al universo, el templo sería el universo, pues él quiere decir que todo lo llena, que todo lo hace, que todo lo puede y que no hay absolutamente nada que se le escape de su todovidencia, porque ante sus ojos la creación está patente. Bendito sea el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora debemos entender que la Biblia, como lo he dicho en otras conferencias, en otras enseñanzas, en otras predicaciones, la Biblia revela la existencia de 3 cielos. Quizás no tengo que entrar mucho a esto, pero también es importante para aquellos que quizás apenas comienzan a escuchar este tipo de enseñanzas, lo vuelva a repetir. Los 3 cielos en la Biblia están clarísimos. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo revela la existencia de 3 cielos. Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, él escribió después de que fue y conoció y que Dios le reveló el evangelio de su Hijo amado, estando allá en el tercer cielo, el apóstol pudo decir esto: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y luego dice entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, otro paréntesis, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínese usted que el apóstol Pablo fue arrebatado, también siendo figura del arrebatamiento de la iglesia, pero note usted que siendo arrebatado al tercer cielo, el apóstol Pablo pudo mirar en el tercer cielo el paraíso, y allá escucha palabras totalmente fuera de la lógica humana, de la razón, fuera, ¿verdad?, de los conceptos y de las filosofías y de los argumentos y de toda teoría, y aquí en la tierra muy apenas si logramos explicar ciertas cosas, en otras nos confundimos, otras no podemos, tenemos un sinfín de limitaciones. Pues dice el apóstol Pablo que en el tercer cielo escuchó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Imaginemos entonces por un momento que cuando el apóstol es arrebatado, está en una zona, en una región donde está la voluntad de Dios y la eternidad de Dios de forma tangible al Espíritu. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aquí lo que quiero hacer notar es que él habla de 3 cielos. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 14, nos dice la palabra de Dios: he aquí, de Yahweh tu Elohim, o de Jehová tu Dios, son los cielos, plural, y los cielos de los cielos. O sea, el texto sagrado está en plural.
Luego dice la tierra y todas las cosas que en ella hay. Aquí la palabra cielos en el hebreo, shamaim, habla no de un cielo, sino de varios. Esto llevó, por ejemplo, al pueblo judío a hablar bueno, no en sí a todo el pueblo judío, pero a los maestros talmúdicos, a los maestros que son expertos en el Talmud, a investigar y, bueno, nos dieron una explicación de la existencia de 7 cielos. Pero en el Nuevo Testamento a nosotros se nos revelan 3 cielos y esto es lo que el pueblo cristiano predica, esto es lo que el pueblo cristiano explica, la existencia de 3 cielos. El primer cielo que nosotros como cristianos entendemos es esta atmósfera que tenemos de unos 40.800 kilómetros de diámetro en su circunferencia. Es conocido por todos, sin explicación de más, como el reino de los hombres o el reino humano. El segundo cielo es cuando atravesamos ya nuestra atmósfera. Estamos hablando del universo, del espacio interestelar, del espacio interplanetario o llamado intergaláctico. A estos lugares se les llama las regiones, es decir, regiones celestes, las regiones en sí malignas, porque todos sabemos, como hemos explicado en otras ocasiones y en otros textos de la Biblia, donde habitan cientos de millones de criaturas. O sea, el universo no está vacío, hay criaturas habitándolo, no vamos a entrar ahí. Las medidas, porque el universo tiene que ser medido, el universo se han dado medidas en teoría al menos, lo cual es importante, porque si el universo no se pudiera medir, entonces sería infinito. Y la Biblia dice que solo Dios es infinito, que no tiene principio ni fin de días. Bendito sea el Señor para siempre. El universo entonces tiene una medida. Ahora esta medida nada más es en teoría, porque ciertamente es una medida, válgase el término, es una medida vaga, limitada. Se dice que el universo mide 879.245 trillones, 710.860 billones, 384.000 millones de kilómetros en su diámetro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pues imaginemos nada más lo grande que es el universo, pero más grande que Él está nuestro Dios, y sobre un trono alto y sublime, controlando el mismo universo, porque eso dice Hebreos capítulo 1, que Él lo controla con la palabra de su potencia, de su poder. Él lo sustenta, lo mantiene firme. Oh, bendito sea el Señor. Allá me estoy emocionando, gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, el tercer cielo, pues es inmedible. La morada celestial es llamada la concentración de las actividades divinas, la región de la infinitud, de lo eterno, de lo incalculable, de lo inmedible, donde habita el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es digno de toda la gloria y de toda la honra. Alabado sea para siempre. No obstante, como comencé diciendo con lo del telescopio, que era importante que lo viéramos, vamos a suponer que los científicos viajaran en el espacio-tiempo con esos lentes potentes hacia la primera chispa que ocasionó el Big Bang o la creación de todas las galaxias, estrellas, etc. Vamos a suponer que ellos viajasen y lograsen viajar hacia el pasado para entender cómo surgió todo. Más allá de la luz conocida, más allá del espacio-tiempo, más allá de las leyes de la gravedad, de las leyes electromagnéticas, de las leyes de las fuerzas nucleares, más allá de todas estas cosas, allá donde no hay materia tal cual conocemos como el universo, si el hombre llegase a penetrar hasta los confines, hasta los bordes del universo, lo que miraría más allá de todo no serían galaxias, señores, no serían estrellas, no serían partículas de materia física, no sería absolutamente nada que el hombre pudiese explicar.
al quedar realmente petrificados de estar viendo, porque yo le quiero decir algo aquí. Cuando usted llegue al final del universo, donde ya no hay materia, lo que usted mirará es una poderosísima nube. Sí, una especie de nube de gloria que oculta el trono majestuoso de Dios. ¿Quiere verlo con nosotros? Pues bueno, vamos a investigar los textos sagrados. Una nube está más allá de los bordes del universo, una nube majestuosa. Si el telescopio James Webb llegara a penetrar hacia el espacio-tiempo, quedarían realmente aterrados al ver el vacío donde ya no hay absolutamente nada, válgase el término, donde no hay nada, pero en esos fines, o sea, nada en materia, en esos fines, en esos bordes, encontrarían la apariencia de una nube. Si el hombre llega a penetrar con este telescopio en el vacío, lograría ver una especie de nube inexplicable, jamás razonada por el corazón humano, una nube brillante y de una forma nunca antes concebida en el corazón del hombre, tal como lo dijo Pablo. Todos quedarían aterrorizados y petrificados ante este espectáculo, detrás de la cual hay un trono que solo se ve fuera de los sentidos humanos y se penetra en el instante del espíritu. Es decir, los límites del hombre son tangibles, amados hermanos. Obviamente no se logrará entrar al tercer cielo con ninguna maquinaria, por muy avanzada que esté en la tecnología. De hecho, no puede ni con el propio universo, con el segundo cielo, siguen investigándolo y en cierto sentido se ha calculado que conocemos muy poco del universo, en un 4% quizás o más, pero hasta ahí, nada más. Entonces la Biblia nos está revelando, ¿verdad?, la existencia de algo más allá, una nube que cubre el trono de Dios, ya sea que una nube de gloria. Por eso en la Biblia usted ve que Dios se manifestaba en una nube, en la Shejinah, la presencia manifestada de Yahweh, la presencia hecha visible de Yahweh. Una nube descendió sobre el monte, una nube descendía sobre el templo, etcétera, etcétera. De hecho, la Biblia dice que cuando el Hijo de Dios estaba en el monte con 3 de sus discípulos, dice la palabra de Dios que una nube descendió, ¿verdad?, y reposó sobre ellos. Era la nube, vea usted, la nube de la gloria del Dios Todopoderoso. De esto vamos a hablar después. Mi enfoque no es esta nube el día de hoy, pero es necesario que la mencione. Después hablaremos en otra enseñanza lo que es esta nube, porque vamos a tratar cómo el trono de Dios es trasladado y cuáles son las bases de su trono. También vamos a adentrarnos un poquito al capítulo 1 de Ezequiel, donde se nos habla, ¿verdad? Dice la Biblia que el trono tenía un carruaje, el Merkabá, en el hebreo es el Merkabá, el carruaje divino, o como otros le han llamado la carroza divina. Y vamos a ver cómo se traslada y quiénes trasladan el trono de Dios. Aquí hay mucho misterio. Y por qué el arca del pacto de Yahweh en el templo judío representaba el trono de Dios en la tierra en cierto sentido, ya que Yahweh habita en medio de los querubines. Y por eso a Moisés se le mandó colocar 2 querubines, ¿verdad?, de gloria, allí ubicados en la tapadera del propiciatorio del arca del pacto, mirando hacia el centro las 2 criaturas, y ahí exactamente descendía el Espíritu del Dios Todopoderoso para consumir la sangre que era rociada en el propiciatorio. El arca representaba al trono de Dios en la tierra. En la tierra, ya les estoy adelantando bastante, pero en la tierra los levitas eran los que la cargaban. ¿Quién carga el trono de Yahweh? ¿Quién traslada el trono de Yahweh? Según el capítulo 1 de Ezequiel, son los majestuosos querubines, los majestuosos seres vivientes. Vamos a ir por parte. Ahorita les estoy dando rápidamente un adelanto, pero usted va a aprender
a entender el privilegio que tenemos al entrar confiadamente ante el trono de la gracia bendita del Dios de Israel. Alabado sea para siempre. Muy bien, la palabra de Dios dice que el norte no es un punto cardinal como el que entendemos nosotros. Según los términos bíblicos, para los antiguos hebreos, el norte se refería, cuando hablaban obviamente de la presencia de Dios, de donde habitaba el Creador, se referían hacia arriba, más allá del universo. O sea que el norte era una región divina. Para nosotros el norte es el tercer cielo. Aquí no estoy hablando de puntos cardinales ni nada de esas cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando que el norte estaba sobre el más infinito vacío del universo. O sea, detrás del límite de la materia existente está el norte. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 26, verso 7. Quiero que pongan atención en esta revelación, porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job, por ahí, unos 500 años después del diluvio, se empieza a escribir. Pero quiero que noten esto con mucha atención. Este libro tan importante que tiene tremendas revelaciones de la creación, y tremenda palabra que darnos, nos da mucha luz para poder comprender lo que existe más allá y lo que tenemos a nuestro alrededor. Job capítulo 26 verso 7, dice la Biblia: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esto es importante que lo notemos. Muchas veces leemos rápido y no entendemos que el Espíritu Santo nos quiere dar una revelación importante de su palabra. Note cómo dice el texto: Él extiende el norte sobre el vacío. El vacío, estamos viendo que es el mismo universo. El vacío en el espacio-tiempo, pues el norte, o sea, donde está el tercer cielo, está sobre el vacío. Como dije anteriormente, para que todos podamos comprender, si penetraran con ese telescopio James Webb hasta las profundidades del vacío, donde ya no hay luces de estrellas ni de galaxias, hasta las profundidades del vacío, más allá, ¿verdad?, de la vista que generalmente o comúnmente conocemos como estrellas, galaxias, etcétera, etcétera, o planetas, si llegasen hacia allá, pues mire lo que dice Job: Él extiende el norte sobre el vacío. Quiere decir que más allá del vacío está el norte, donde está el mismo trono de Yahweh. Cuelga la tierra sobre nada. Esto es importante. Recuerden entonces que el norte en la concepción bíblica judía se refiere a la morada de Dios en el tercer cielo. Otro texto como base para que usted entienda que el norte en la Biblia, al menos en estos textos que le estoy dando, no quiere decir que obviamente no se entienda como norte, sur, este y oeste en términos físicos, sino que hay pasajes que según su contexto nos habla de que la gloria de Yahweh está en el norte, o sea, hacia el tercer cielo. Vea usted en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 13 al 14 dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todos sabemos que esta escritura se refiere a Lucifer, aplicando el sensus plenior o el sentido más amplio. Es clarísima la descripción de Lucifer tratando de subir. Por eso dice: subiré al cielo, en lo alto, y a este cielo y a esto que él llama alto, dice: me sentaré en el monte del testimonio colocando mi trono. Dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este texto también comprueba que el norte se refiere más allá del vacío,
más allá del espacio-tiempo, más allá de toda partícula física, más allá de toda fuerza gravitacional, más allá de toda fuerza electromagnética, más allá de todo aspecto físico, de todo asunto natural, está lo sobrenatural, la dimensión del Espíritu, donde habita el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que es digno de recibir gloria, de recibir honra, poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. A este maravilloso Dios es al que glorificamos, exaltamos y le damos gracias cada día. Bien, ahora notemos que hablando de la nube, como anteriormente, ¿verdad? Lo traía como tema, que si entrásemos hacia el tercer cielo, inmediatamente hay una nube protectora, tal parece que protege el trono de Yahweh de una vista directa, ¿verdad? De la misma creación o de la misma creación del universo, o para ser intocable. La palabra santo quiere decir separado, apartado de toda creación. Es decir, no hay ni siquiera una partícula física que toque a Yahweh. Mas, sin embargo, Él es Dios, todopoderoso, controlador del universo entero. Vean ustedes otra revelación en la Escritura. Job capítulo 26, verso 9 al 11. Note cómo dice el texto. Y precisamente en este capítulo vemos algunos versículos reveladores donde se ubica el trono de Yahweh. Dice: Él encubre la faz de su trono, la faz, o sea, la parte frontal de su trono. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. ¿Quedó más claro? Entonces, como vengo diciendo, es que hay una nube al final del espacio-tiempo, del vacío, al final de lo cronológico, al final de la historia del universo, que para nosotros aquello es el final, pero para Dios fue el principio. Oh, bendita la gloria de Dios. Lo que para nosotros es el final y hacia donde quieren viajar los científicos, entender, lo que para nosotros es el final, para Dios es el principio, porque desde ahí comenzó la expansión, válgase el término, la expansión del cosmos, del universo físico. Ahora, que en el momento de crear el universo, desde la zona y la morada de su trono, Él colocó en la faz, o sea, en la parte frontal de su trono, extendió una nube. Por eso jamás será detectado el infinito Dios, jamás será percibido por los sentidos físicos el Rey de Gloria. Por eso el apóstol Juan nos dice que al instante estaba en el Espíritu y fue arrebatado en el Espíritu, fue llevado por las leyes del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Ya me estoy emocionando, hermanos. Y por si esto fuera poco, note usted cómo dice desde el versículo 9 de Job 26, capítulo 26, verso 9 al 11, vea usted cómo dice estos últimos versículos. Y luego la escritura dice: puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Atentos, o sea, hasta el fin de la luz. Por eso quieren crear los científicos lo han creado este telescopio, porque la luz se estira. Entonces, al estirarse, esto ocasiona, ¿verdad?, que alcancen una onda mayor de longitud, y es lo que estaba explicando al principio. Pero hasta el fin de la luz de los astros y hasta el fin de las tinieblas, o sea, de aquello que tú miras hacia el vacío, hacia el universo, y ves solamente un negro abismo, como si fuesen puras tinieblas, donde resplandece cierta luz de estrellas y de galaxias. Pues está escrito: puso límite a la superficie de las aguas, y dice: hasta el fin de la luz. La luz tiene fin, la luz tiene fin. La luz conocida físicamente tiene fin, y las tinieblas también. Más allá de esto, repito, está la nube extendida, protectora
del trono de Yahweh juntamente con los seres llamados querubines, que quiere decir guardianes, protectores del trono de Yahweh. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal parece que las columnas del universo están inmediatamente en la parte frontal del trono de Yahweh, en el tercer cielo. O sea, note usted, donde fue el origen, la primera chispa llamada, como dije al principio, Big Bang por muchos, el origen de las fuerzas, de las leyes, etcétera, etcétera, las leyes físicas que rigen el principio del espacio-tiempo. Bueno, la Biblia habla de las columnas del universo, dice que tiemblan y se espantan a su reprensión. Eso usted lo encuentra en Job 26, verso 9 al 11, repito. Cuando la Biblia habla de las columnas del universo, del cielo, se está refiriendo a aquello primero, a aquello que fue el origen de todo. Las columnas, eso es lo que revelan, aquello que sostiene en cierto sentido donde se inició todo, aquello que el Creador estableció primero en el universo. Por eso estas columnas están precisamente en la parte frontal del trono del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Por eso dije que me iba a enfocar nada más en el trono, ¿verdad? Y dar este tipo de explicaciones y no entrar a lo que es la nube en sí, a lo que son los querubines, que es lo que rodea el trono, etcétera, etcétera. Entonces el texto está diciendo, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. O sea, imagínese usted que en el comienzo y el principio, que para Dios es el comienzo y el principio, y Dios teniendo la primera chispa que le dio origen al universo, lo tiene en su mano. Los científicos, mientras tanto, quieren viajar al pasado. Ellos quieren viajar al pasado para encontrar el principio y origen del universo y se van a topar con el Creador que está, como dice el texto, es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, si viajan al pasado, encontrarán, ¿verdad?, la partícula denominada la partícula de Dios, quien le dio vida y origen a todas las cosas. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, el escritor aquí en Job le llama al universo, que como estoy diciendo está pegadito o siendo absorbido por la eternidad del trono, le llama el borde de sus caminos. Vea Job capítulo 26, verso 14. Así le llama al borde, al fin del universo, o sea, el borde de sus caminos, allá donde están los límites del universo. Y dice que la creación del universo solo conoce del trono de Dios un simple susurro. Vea cómo dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Eso está en el versículo 14 de Job 26. Abra la Biblia y léala conmigo, por favor. Dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Atentos a esto. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Qué es el trueno de su poder? Pues lo que le dio origen al cosmos, al universo. Por eso dice la Escritura, ¿quién lo puede comprender? Hasta la fecha, los científicos debaten qué fue lo que ocasionó el origen del universo. Obviamente, científicos materialistas que no creen en la existencia de Dios. Entonces, para ellos es de dónde vino el universo, cómo de la nada salió todo. O sea, no tiene ni sentido. Imagínense, hasta el mismo diccionario dice que de la nada, nada sale, nada produce. Y, sin embargo, tenemos cosas que a mí en lo personal me parecen sospechosamente estúpidas. Estos conceptos que a mi parecer son sospechosamente estúpidos. Número 1, el que afirma la inexistencia de Dios. Y el segundo casi es semejante, es el que postula que de la nada salió todo. Vea usted qué barbarie. Bueno, pues me parecen demasiado estúpidos. La Biblia nos dice que Dios con su palabra creó, reformó y ordenó el universo
según el designio de su santa voluntad. Y por esa razón la creación gira a su alrededor del trono. Bendito sea su nombre para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Aquí, el trueno de su poder está revelándonos que fue en un tronar de dedos, como quien hace esto, le da origen al cosmos. Dijo sea, y así fue. Bueno, ya entendiendo que la Biblia revela la existencia de 3 cielos y que antes de entrar y penetrar en el tercer cielo, que solamente se llega por la ley del Espíritu Santo, las leyes del Espíritu, y no por las leyes físicas, sino que uno tiene que ser traspuesto como fue el apóstol Juan, como fue Enoc también, y como fue Ezequiel, los profetas que viajaron en el Espíritu y lograron ver la apariencia de un trono celestial. Pues bueno, entonces entendemos que es por el Espíritu Santo la revelación y no por los sentidos físicos, temporales. Vea usted nada más, el judaísmo talmúdico explica la existencia de 7 cielos. La palabra Shamaim, repito, es plural, por lo tanto habla de cielos y no de cielo. Ya dije que en el Nuevo Testamento, para resumir rápidamente, en el Nuevo Testamento la Biblia nos revela la existencia de 3 cielos, y a eso, cuando hablamos del plural, Shamaim, nos referimos a 3 cielos. Pero el judaísmo talmúdico lo explica así. Para ellos el primer cielo es llamado Vilón. Este cielo es donde está el filtro de los rayos solares durante el día. El segundo, Raquia o Raquía, cielo, es el cielo donde están las estrellas, el sol y la luna. El tercer cielo para el judaísmo talmúdico es el cielo Shehakim. Es el cielo donde están los depósitos del maná espiritual para los justos. Luego el cuarto cielo es llamado Sebul. Es el cuarto cielo o nivel del cielo donde está el templo de Dios, Jerusalén celestial, y el altar santo. Luego el quinto cielo es Maón. En este cielo están los ángeles, según afirma el judaísmo talmúdico, están cantando de noche y de día, y quedan en silencio, de día quedan en silencio en honor al pueblo de Israel, porque es el tiempo de Israel para adorar al Shaddai. Oh, bendito sea su nombre. Luego el sexto cielo es Mahón. Este es el cielo que posee las entradas de fuego y tiene en sí todos los castigos y los juicios severos, como las nubes malas, los granizos, la cueva del vapor. Y bueno, aquí hay algunos escritos importantes que después mencionaría. El séptimo cielo es llamado Arabot. Este séptimo cielo, se dice que aquí están los espíritus de los justos y la combinación de los atributos divinos, como son la justicia, la rectitud, el gozo, la paz, las bendiciones. Note usted, el trono del eterno Dios Todopoderoso está en el séptimo cielo, en la luz inaccesible, y el misterio de la resurrección de los muertos. Oh, bendita la gloria del Dios Todopoderoso. Bueno, el judaísmo talmúdico, repito, ellos explican así. Nosotros hablamos de 3 cielos. Imagínese usted, apenas estoy en la introducción de lo que sería un tema tan importante para nosotros como cristianos. No perdamos de vista nuestro tema, es los misterios del trono de Yahweh, los misterios del trono del Dios Todopoderoso. Bendito sea para siempre. Recordemos que cuando el profeta Ezequiel fue trasladado en visiones de Dios, o sea, en un éxtasis, que quiere decir un traslado dimensional que suspende los sentidos temporalmente, los sentidos físicos. Note usted, viendo estas expresiones de alrededor del trono, que dice había 24 tronos. Bueno, vamos a ver mucho estas expresiones alrededor del trono, junto al trono, etcétera, etcétera, dándonos a entender que Él es el centro de todo y está en medio de todo. Cuando el profeta Ezequiel fue trasladado, ahorita voy a tratarlo así rápidamente, una explicación rápida de lo que vio Ezequiel, pero después, quizás en una segunda parte, logremos explicar bien lo que Ezequiel ve en el capítulo 1 de su libro. Y nosotros miramos lo siguiente: si nosotros comenzamos a leer los versos 4 y 5
del capítulo 1 de Ezequiel, vea usted, el Creador ha colocado, según estos versos, en su sabiduría eterna, su trono en medio y siendo centro absolutamente de todo. Entonces dice la palabra de Dios así, dice en el versículo 4 en adelante, y miré, y he aquí venía del norte, o sea, otra vez del norte, no se refiere al punto cardinal físico, sino que habla de las alturas. Ezequiel está mirando porque dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, si los cielos se abrieron, él está indicando hacia la altura. Y cuando dice se abrieron, dice venía del norte, o sea, desde la morada del Dios Todopoderoso, un viento tempestuoso, atentos, y una gran nube. ¿Qué les dije de la nube? La nube es la parte frontal del trono, o sea, por eso Ezequiel mira una gran nube primero, porque es la que el Creador ha puesto en protección de su bendito trono. Oh, bendita la gloria de Dios. Y dice, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Esto es importante, amados hermanos. Vea usted, si usted pone atención en estas líneas que el Espíritu Santo ha inspirado de la Escritura, nos dice y nos revela que el trono está en medio de todo. Un viento tempestuoso, lo describe así. En medio del viento hay una gran nube. En medio de la gran nube hay un resplandor que tiene a su vez en medio un fuego envolvente. En medio del fuego envolvente hay bronce refulgente. En medio del bronce refulgente hay 4 seres vivientes. En medio de los 4 seres vivientes había 4 ruedas. Si nosotros obviamente seguimos leyendo el texto, aquí le estoy resumiendo rápidamente. Y en medio de las 4 ruedas existen otras 4 ruedas llenas de ojos. Esto nos dice, sin lugar a dudas, para no perder nuestro tema, repito, después vamos a hablar de esto, no se preocupe, con más calma, detenidamente. Por ahorita nuestro tema es el de Apocalipsis y el trono. Entonces, si nosotros notamos, lo que quiero aquí resaltar es que el Creador está en medio de toda la creación, de toda la vida junta, de toda la vida, la existencia física y espiritual resumida. El Creador está en medio. Él es el centro de atención. No somos nosotros los predicadores, no somos nosotros los pastores, no somos nosotros los evangelistas, no somos nosotros la iglesia. Él es el que está en medio siendo adorado y glorificado. Bendito sea su nombre. Y si no lo cree, vea estos textos. El Creador y las cosas celestiales siempre aparecen en medio. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde habita? No habita al lado, sino en medio de la alabanza de su pueblo. Todos nos acordamos de aquellos hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Quién se apareció y dónde? Dice la Biblia que el mismo Señor se apareció en medio, no al lado, sino en medio de los jóvenes hebreos en el horno de fuego. También la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Por si fuera poco esto, el libro de Apocalipsis nos dice que el Hijo del Hombre se le manifestó al apóstol Juan en medio de las 7 iglesias, o sea, en medio de los 7 candelabros de oro, o sea, en medio. Dios está en medio de la santa ciudad, dice el Salmo 46, verso 4 al 5. Si aplicamos aquí el sentido más amplio, podemos entender que en el Salmo 46:4 también alude o implica la ciudad santa celestial, diciéndonos que Dios está en medio de la santa ciudad. En Jerusalén, Cristo dijo, Jerusalén,
era el centro de la tierra, y curiosamente en el centro de la tierra, hablando de la Jerusalén y tomando ese ejemplo, Jerusalén física, terrenal, Él colocó el arca del pacto que estaba ubicada en medio del lugar santísimo, y la Torá estaba en medio del arca, o sea, adentro. Todo el Creador lo ha colocado en medio, para darnos a nosotros a entender que Él y las cosas sagradas celestiales siempre deben de estar ubicadas en medio. Quiero mandar este mensaje en el nombre de Jesucristo para todo el pueblo cristiano. El Señor Dios Todopoderoso debe de ser tu centro de atención, mi centro de atención. Él debe de ser el único al que debemos de adorar, de glorificar y de exaltar. Hacia Él se dirigen las oraciones, hacia Él se dirigen los cantos, las alabanzas. Muchas veces alguien dice, ¿qué van a decir de mí si canto todo desafinado? Diríjale su alabanza al Creador, porque no es para la iglesia. Dirija su predicación al Creador, dirija sus conocimientos de la palabra al Creador, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado por todo su pueblo, pero que solamente Él sea el centro de nuestra atención y nadie más. Este mensaje quede para todos nosotros. El trono está en medio. Cada vez que te reúnes, ten en mente y en tu espíritu que no te reúnes en medio de cuatro paredes. Estás dirigiéndote y reuniéndote en medio de ese trono glorioso. Ahí está el trono de gloria, y cuando nos reunimos como iglesia cantamos y glorificamos, no para ver al pastor, no para ver quién dirige el culto, no para ver quién pasa a cantar, quién pasa a dar un agradecimiento. No nos dirigimos, no nos congregamos por eso, aunque alabamos a Dios juntamente con nuestros hermanos y nos gozamos por lo que ellos hacen. Nos congregamos con el único fin de exaltar, de honrar y de glorificar al Todopoderoso. Si el hombre dice algo, si aquel te critica, si este otro te lanza, ¿verdad?, una crítica, si nos acusan de esto, de lo otro, que no nos importe. A nosotros lo que nos debe importar es dirigirnos hacia el Creador, porque es de allá de donde emana el juicio, la justicia, la rectitud, la santidad, el poder, la gloria y el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora es importante que notemos por qué razón el trono fue trasladado hacia esa región, hacia donde comenzó todo, hacia donde estuvo la primera chispa del universo, desde el momento donde el Creador le dio vida a todo. Vea usted lo importante que debemos de notar, estas expresiones en la Escritura: tronos, ekeito, entoi, uranoi. Este es el griego que significa un trono establecido en el cielo. Tronos, ekeito, entoi, uranoi. Establecido en el cielo, o sea, estaba siendo puesto, estaba siendo trasladado, permanecía de pie. Esta afirmación griega nos dice que el trono estaba siendo trasladado en el uranoi, en el cielo, o al borde, o al límite, al comienzo del universo, donde originó todo. Allí fue trasladado. Después hablaré de los querubines y cómo trasladan el trono a estas criaturas. Usted va a saborear esa revelación de la palabra de Dios. Dice, fue establecido para el comienzo del juicio. ¿Quiere ver? Salmo capítulo 9, verso 7. Pero Yahweh permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Vea usted nada más que tremendo, el Salmo 9, verso 7. Pero Yahweh, Jehová, permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Por eso en Apocalipsis el apóstol es trasladado en el Espíritu y ve un trono que está siendo establecido, que está siendo trasladado ya al borde, al límite de lo que nosotros conocemos del universo, porque desde ahí comenzará el Apocalipsis. Desde ahí comenzará la ejecución de los juicios, de las copas de la ira de Dios. Desde ahí comienza el Señor a ejecutar su palabra. De hecho, habla del acto de reinar y gobernar todo nuevamente. Oh, bendito Dios, alabado su nombre.
Se trasladó no solamente para juicio, pero vea, se trasladó a los bordes del cosmos. Pensando de aquí para allá, pensamos en los bordes del cosmos, porque desde el tercer cielo para acá, ellos ven el principio del cosmos. De aquí nosotros vemos los bordes del cosmos. Oh, bendito Dios. No sé quién me está entendiendo, no sé quién está comprendiendo. Ojalá y espero en el Señor que todos entendamos esta revelación de la palabra. Se trasladó a los bordes del cosmos para ejecutar su eterna voluntad y para que los libros del fin sean abiertos. Vea usted, recordemos que Apocalipsis es la semana 70 profetizada por Daniel. En Daniel capítulo 7, verso 9 al 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, o sea, hablando anciano se refiere a la eternidad de Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, el trono tiene ruedas, de eso hablaré después. Esas ruedas que son las bases del trono de Yahweh son 4. Después hablaré de eso. Fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y escuche esto, y salía de delante de él el río de fuego. Y luego dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué tal, hermanos? Aquí ya estamos entrando a algo importante. En el momento que el trono es trasladado, según lo ve el apóstol Juan, porque Daniel se relaciona con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis de una manera impresionante. No podemos entender el Apocalipsis sin las revelaciones del profeta Daniel, ya que el profeta Daniel posee una gran cantidad de literatura apocalíptica y el libro de Daniel fue sellado hasta los tiempos del fin. Los tiempos del fin se refieren al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos el librito. Ese librito, ¿verdad?, mencionado por el apóstol Juan, nos revela que ese libro el librito se refiere a las revelaciones de Daniel, que serán nuevamente abiertas. Oh, bendito Dios. No vamos a entrar a eso, pero así rápidamente. Muy bien. Vea usted cómo dice entonces. El profeta Daniel revela algo impresionante. Millares de millares le servían. Esto quiere decir que el trono de Dios, una vez que ha sido trasladado aquí en el capítulo 4, donde lo ve el apóstol Juan, no está solo. Hay millares de millares y millones de millones asisten delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En otras palabras, todos los ángeles que ustedes ven en Apocalipsis, los millones de millones, millares de millares, ya están dispuestos para ejecutar los juicios del Creador. Es transportado también al límite del universo este trono, con millones y millones de ángeles para contemplar la gran tribulación, a su pueblo Israel, vigilarlo y cuidarlo, y a sus ángeles mandar a la tierra para lanzar las plagas y las copas de la ira divina. Usted puede estudiar Mateo 24 para más entendimiento de esto. Otra revelación que podemos entender de este trono es algo significativo. Atentos. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Estas últimas frases. Y en el trono uno sentado. En griego es Kaiepitón tronos kateimenos. Kaiepitón tronos kateimenos. Uno sentado. Para traducirlo de la manera más adecuada sería, y en el trono uno sentado, o sea, uno que estaba sentándose, pues el término griego kateimenos quiere decir sentándose, listo para el acto de reinar, para el acto de ejecutar, kateimenos, sentándose, sentándose en el momento de tomar posesión como juez para ejecutar sus juicios divinos. Kaiepitón tronos kateimenos.
Esta expresión griega es significativa para nosotros porque no nos habla de otra cosa nada más que del comienzo de los juicios. Pero como dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, dice que Dios le dijo a Juan, así le dijo, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, dándonos a entender que la iglesia vuela antes del juicio sobre toda la raza humana. Bendito sea para siempre el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Ahora el apóstol pasa a dar la descripción del que está sentado en el trono o del que estaba sentándose en el trono. En el verso 3 nos dice, vean ustedes lo que tenemos hablando nada más del versículo 1 al 3 de Apocalipsis. Es impresionante, aunque fuimos a otros versículos para darle luz a lo que estamos hablando. En el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, o sea, el trono en medio del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, el jaspe apocalíptico no es la piedra opaca que hoy conocemos como jaspe, al menos en este verso y en algunos otros, sino que el jaspe en este versículo es brillante como el cristal. O sea, el aspecto del que está sentado era semejante a piedra de jaspe. En otras palabras, era brillante como el cristal. ¿Cómo sabemos esto? Por Apocalipsis 21:11. Recuerde que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, el contexto nos va a decir que el jaspe es como el cristal. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 11 dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diafana, como el cristal. En otras palabras, el jaspe es como el cristal. Podemos entender que la belleza del que estaba sentándose en el trono para ejecutar sus juicios era tan hermoso, tan preciosísimo como piedra de jaspe, cristalizado, es decir, puro, transparente, santo, bendito, no hay en él ningún engaño, en él está y es la verdad en sí mismo, él es la fuente del bien, él es la fuente de misericordia, la fuente de donde nosotros tenemos la vida eterna. Oh, bendito sea su nombre. Así que que se sienta en el trono es sin lugar a dudas el aspecto del Hijo de Dios sentándose sobre el trono con la gloria del invisible Dios Padre en pureza y santidad. Como a Dios Padre nadie le vio jamás, eso dice la Escritura, a Dios Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre revela a Dios el Padre en sí mismo y por esa razón se le describe existiendo como el eterno, o sea, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea para siempre su nombre. En término judío sería el Shaddai. La palabra Shaddai la he explicado en otras ocasiones de una manera no solamente literalmente, sino dándole el sentido. Se traduce en muchas formas como todopoderoso, el autosuficiente, o sea, pero hemos dado una interpretación en otras ocasiones hablando del Shaddai como cuando Dios principió el comienzo del tiempo, del cronos, del universo. Se dice desde un punto de vista judío cabalístico, bueno, los judíos cabalistas dicen que cuando el universo se estaba expandiendo, el Creador dijo, dai, o sea, dijo, basta, suficiente, detente, y el universo se detuvo, y así como se conoce, es tal cual el deseo del Creador quería que fuese. En otras palabras, quiere decir, basta, suficiente. Por eso es muy válido interpretar
que Shaddai significa el autosuficiente o el todopoderoso, aquel que le dijo al universo: detente, y el universo se detuvo obedeciéndolo. Pero alguien se puede preguntar: pastor, bueno, yo estudié ciencia, ¿verdad? Me encanta la ciencia, todavía el universo se sigue acelerando, sigue expandiéndose el universo. Bueno, para ti en el Cronos y en la historia humana sigue el universo corriendo en su tiempo y expandiéndose. Para el Creador ya se detuvo en un solo acto, porque Él es eterno. Oh, bendito su nombre. Y hay que no meternos ahí. Muy bien, amados y amadas en Cristo Jesús. El aspecto del que está sentado en el trono es como el jaspe, cristalino. ¿Puede imaginar el rostro del Salvador? Yo he escuchado hermanos y hermanas que dicen: cuando yo llegue, ¿verdad?, a la presencia de Dios, yo quiero ir a conocer al profeta Elías. Otros dicen: yo quiero ir a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo quiero ir a conocer a Lázaro. No, nada de eso, amados y amadas en Cristo Jesús. Claro que nos vamos a conocer, ya lo expliqué en otra enseñanza también, porque el Espíritu tiene una ley llamada la ley de la intuición. Es el lenguaje del Espíritu donde podemos tener un conocimiento sobrenatural de las cosas. De ese es otro tema y la puede encontrar pues en muchos lugares. Hoy en día que se han expandido nuestras enseñanzas para la gloria de Dios en muchos canales. Así es que, hermanos y hermanas, miren, es importante que nosotros con relación a esto notemos lo siguiente. No hay absolutamente nada ni nadie que se asemeje a este Señor que se sienta en el trono, al Dios Todopoderoso. Vea usted, entonces, vamos aquí a entrarnos y a descifrar el aspecto del Hijo de Dios sentado sobre el trono. La gloria, como dije, del invisible Padre está en pureza y santidad en Él. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, pero dice la Escritura, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, entendemos que el Dios Padre Todopoderoso resplandece en el Hijo por toda la eternidad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cristo dijo de la siguiente manera: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o sea, en unidad? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y también lo dijo así: yo y el Padre uno somos. Entonces, siendo Dios Padre invisible, siendo por naturaleza espíritu, nadie le vio jamás, y no solamente nadie le vio jamás, nadie le puede ver jamás. Pero en el trono está Dios Padre y el Cordero. Ve Apocalipsis 22:1. En el trono, el Dios Padre resplandece en gloria en el Hijo. Por eso Cristo podía decir: yo estoy en el Padre y el Padre en mí, porque el Padre en el Hijo resplandece por toda la eternidad. Oh, bendito sea su nombre, y así siempre ha sido, gloria a Dios. Versículo 1 en adelante dice, capítulo 22, verso 1 al 3: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. O sea, Dios el Padre y el Hijo están en el trono, resplandeciendo, el Espíritu Santo controlando todo, sustentando todo por toda la eternidad, sustentando a todos los hijos y las hijas de Dios en cuerpos glorificados. Oh, bendito Dios. Aquí vamos a entrar brevemente en esto. Vean, esta es la razón por la cual Ezequiel mira que en el trono hay una forma de un hombre sobre el trono. Ustedes han visto esto en Ezequiel capítulo 1, verso 26. Dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él,
y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová o de Yahweh. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta es la razón por la cual Ezequiel en visiones proféticas mira que en el trono hay una figura de hombre. Ahora, los judíos tuvieron, algunos, no todos, pero problemas con relación a esta expresión del texto, ya que habla la figura de un hombre sentado y en el trono solamente se sienta Yahweh, el majestuoso, el todopoderoso, solamente Él. Ahora, el Nuevo Testamento ya nos da la revelación que esa semejanza de hombre no es nada más que el único y unigénito Hijo de Dios, donde el Padre está en Él y Él en el Padre por la eternidad. Este es el misterio de Dios y de Cristo. Este es el misterio del Padre y del Hijo, hablando al menos de Padre e Hijo. Ahorita no estamos, ¿verdad?, en el asunto, en temas como del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No, estamos hablando del trono. Y cuando dice la Biblia que uno estaba sentado, obviamente estamos hablando del Padre y el Hijo en unidad. Ahí es donde se manifiesta, se revela Dios Padre en el Hijo eternamente y para siempre. El Hijo que es el Cordero de Dios, que quita y quitó el pecado del mundo. Quiere decir que Dios perdonó los pecados pasados. Con su sangre bendita, el Hijo de Dios perdonó los pecados pasados, el pecado presente y los pecados del futuro. Ya fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Bendito sea para siempre su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, la deidad del Hijo en la eternidad revela la representación de Yahweh sobre el trono. El Padre eterno Yahweh, oculto y misterioso, se revela a través del Hijo, ya que como el Padre no puede ser visto, como dije anteriormente, ni será visto jamás, por eso el Hijo bendito será la imagen del invisible Yahweh, con rostro de sol, forma de fuego, blanco, azul brillante, sus ojos como llama de fuego. Bendito Hijo de Dios. Imagínese usted, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es la misma imagen de Yahweh siendo presenciada por millares de millares. Lo que no entendían en el pasado, gran parte del pueblo judío lo entiende por revelación en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, la iglesia del Cordero. Ahora, no solamente era como el jaspe, sino también como la cornalina. La sardioi es lo que dice el texto, un color rojo de fuego, un color como sangre. Esto sin duda alguna revelaba también el juicio y la justicia de Dios. Vamos a recordar un poco qué era el sardioi, la cornalina. Recuerden ustedes que en el pectoral del sumo sacerdote, tenía las dos piedras preciosas, o sea, el jaspe y la cornalina, estaban en el pectoral del sumo sacerdote. La sárdica, o sea, la cornalina, era la primera de las piedras preciosas en fila, y el jaspe era la última piedra del pectoral, según lo dice Éxodo 28:17. Tenían este impresionante y misterioso orden por causa de los hijos de Jacob. No sé si ustedes sabían, pero yo les recomiendo que lean Éxodo 28, versos 17 al 20. Se darán cuenta que, como dije, ¿verdad?, anteriormente, la cornalina era la primera piedra y el jaspe era la última de lo que traía en el pectoral el sumo sacerdote. Y chequen ustedes lo que significaba, al menos en este sentido. Rubén significa, he aquí el hijo. O sea, note usted que la cornalina, en ese caso representaba a Rubén,
que significa, he aquí el Hijo. ¿No se le hace esto profético? He aquí el Hijo o un hijo. Y Benjamín, ya aludiendo al jaspe, significaba el hijo de mi diestra. Entonces esto ya es profético y claramente haciendo alusión al bendito Hijo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Aquí es donde debemos de glorificar a Dios por su bendita revelación. O sea que estas dos piedras preciosas ya aludían desde el Antiguo Testamento al Hijo bendito de Dios. Por eso dice que Benjamín significa el hijo de mi diestra, haciendo alusión a la piedra preciosa del jaspe. Ve usted en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Por eso dice la Escritura de la siguiente manera: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué tal, hermanos? Esto es importante. Entonces, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. La persona del Padre en el Hijo, resplandeciendo por toda la eternidad en la persona del Hijo. Bendito sea su nombre para siempre. Sin lugar a dudas, Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de